que este viaje es absolutamente gratis. Sin embargo, para que obtengan su pase de abordar, me gustaría invitarlos a que, si este contenido es de su agrado, se expresen con un like, compartiéndolo con alguien que crean que puede llegarle a gustar y por supuesto saludándonos en la caja de comentarios, ya que así me ayudan mucho a darle continuidad a este proyecto. Queridos pasajeros, no hay más que hacer. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque dentro de los siguientes minutos ustedes quedan en buenas manos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El bulto. Buenas tardes, conductor y pasajeros. Mi nombre es Andrea. Soy de El Salvador, específicamente del departamento de Santa Ana. Me costó mucho decidir qué historia enviar, pues tengo muchas. Hace bastantes años, cuando yo tenía como unos 15, a la colonia donde vivo llegaron unos hombres que, con fin de ganar unos dólares honradamente, pasaron casa por casa comunicando y ofreciendo servicio de sereno por una mínima colaboración de dinero. Para los que no están familiarizados con esta actividad, los serenos son hombres que cuidan las colonias como tipo guardias de seguridad para evitar que sujetos amigos de lo ajeno se metan a las casas a robar. Bueno, el punto es que una noche uno de estos serenos se acercó a la casa. Él nos preguntó si teníamos algún niño pequeño en casa que se nos saliera por las noches. Mi mamá le respondió que tenía a su hijo menor de 6 años, pero que se dormía temprano y que en ningún momento se salía de la casa. El sereno le dijo a mi mamá: es que en varias de mis rondas al pasar por esta cuadra, ya bien entrada la noche, veo a una persona pequeña, regordeta, que viene caminando y siempre se mete en la entrada de su casa. Pero lo raro de eso es que nunca veo de dónde sale, y siempre aparece cuando yo ya he pasado por su casa, o cuando vengo antes de llegar a esta. Cabe mencionar, la casa de mi mamá en la parte de afuera tiene un cerco con arbustos de flor de clavel, ya que vivimos en el campo. Lo terrorífico de esto es que desde que llegamos a vivir ahí, o sea, hace unos 5 años antes, siempre nos molestaban en esa casa, ya sea que escucháramos ruidos extraños. Veíamos bultos y sombras que se nos aparecían por instantes, y sumándole a eso que por ser una colonia en medio del campo no había luz eléctrica, esas sombras y esos ruidos de alguna manera me afectaban más a mí por ser la única niña de la casa, pues sufría mucho de pesadillas, parálisis de sueño que se intensificaron aún más cuando entré a mi adolescencia. Siempre tuve la sensación que alguien pequeño, gordo, se subía a la cama por las noches, y eso provocaba que me diera mucho miedo, tanto así que esto terminaba en parálisis de sueño. Sentía como esa entidad o bulto se me subía encima y me trataba de asfixiar. Cuando yo le contaba a mi mamá, ella rociaba agua bendita por toda mi habitación. En ese entonces éramos muy católicos. Yo dejaba camándulas en la pared, cerca de mi cama, que aparecían tiradas bajo la cama. Vivimos así por muchos años. Mi mamá tenía la creencia que era una entidad que buscaba a las muchachas o niñas vírgenes. Por esa razón solo a mí me pasaba. Entonces, cuando salí embarazada, eso cesó por un tiempo, así que pensé que lo que mi mamá decía era cierto. Creí que eso había terminado. Yo seguí viviendo en la misma casa. Solo me mudé de habitación, ya que para ese entonces yo ya tenía a mi primer hijo. Cabe resaltar que yo fui madre soltera, entonces solo dormíamos ahí mi hijo y yo. Cuando el bebé tenía como un mes de nacido, comencé a escuchar de nuevo los ruidos. Esta vez se oía que algo aleteaba y caía de golpe sobre el techo de mi cuarto. Luego comenzaba a caminar como si fuera una persona muy rolliza. Después se detenía y comenzaba a jugar como cuando alguien tira algo redondo y deja que este objeto se ruede hacia él.
Para ese momento mi piel se erizaba y yo tenía un miedo inmenso. Solo prendía la luz, abrazaba a mi hijo y comenzaba a rezar. Al cabo de un rato, percibía cómo esto se iba. Mi mamá y mi papá tenían su cuarto junto al mío. Escuchaban cuando esta entidad también caía en mi cuarto y se iba. Ellos solo me decían que no saliera. En una ocasión, mi papá, cansado de esto, salió muy sigilosamente a ver si podía ver de qué se trataba. Pero cuando terminó de llegar, este ser, lo que fuera, se convirtió en un gato negro que corrió al ver a mi papá. Mi padre se puso helado y sintió una serie de fuertes escalofríos. Con el tiempo nos acostumbramos a vivir con eso. Cabe mencionar que se hizo de todo por alejar a este espíritu de la casa, y no se pudo. Creemos que es el mismo bulto que vio el sereno aquella noche, porque además de él, lo vio mi hermano, el que me sigue a mí. En una ocasión, él jugaba con mi hermano pequeño. Tenía 9 años y mi otro hermano como 5. Jugaban a las escondidas, cuando de pronto salió gritando y temblando del miedo. Mi mamá le preguntó que qué pasaba, y él solo le alcanzó a decir que era el pingüino. ¡El pingüino! Él le decía que este ser se lo quería llevar. Sé que se lo están preguntando, conductor y pasajeros. A lo que él hacía referencia era curiosamente al pingüino que sale en Batman, ese villano de las películas. Mi hermano lo relacionó con este personaje, ya que dijo que lo que vio fue algo idéntico: un bulto pequeño, gordo, con nariz puntiaguda. No sé si mi historia le sonó larga. Solo traté de resumir un poco lo que viví en época de juventud. Ya para concluir les comento que, luego de que mi hijo cumplió 7 años, me casé y me fui a vivir como a una cuadra más arriba de la casa de mis padres. Los primeros días ese bulto y sus ruidos en el techo me siguieron. Lo escuchamos de nuevo en el techo, esta vez con mi esposo, a lo que él solo me dijo que rezáramos. Con el tiempo se dejó de escuchar, pero luego mi mamá me dijo que se había calmado en su casa cuando yo me casé. Sin embargo, y hasta hace poco ella me ha hecho saber que este ser ha regresado, y hasta el día de hoy se sigue escuchando a su casa, a pesar del tiempo y los años que han transcurrido. ¿Ustedes de qué creen que se trate, conductor y pasajeros? ¿Un espíritu? ¿Algún duende? ¿O algo más? Gracias por escucharme y saludos a todos. Segunda escala. Encuentro con el alma de mi bisabuelo. Buenos días, tardes o noches, queridos pasajeros de la desolada carretera. Según el horario en el que se encuentren escuchando esta historia, en esta ocasión, vengo a relatarles sobre mi experiencia de un encuentro paranormal con quien en vida fuera mi bisabuelo. Cabe destacar que yo no lo conocí, ya que él falleció 3 años antes de que yo naciera. Soy de San Salvador, capital de El Salvador, específicamente del municipio de Ciudad Delgado, lugar en el que vivo. Mi historia comienza hace aproximadamente 10 años. Un día sábado a las 3 de la tarde, nos preparábamos para ir con mi papá a limpiar la tumba de mi abuelito en el cementerio municipal del barrio Aculhuaca, porque se nos acercaba el Día de los Fieles Difuntos y queríamos dejar todo listo para solo llegar a pintar la tumba y arreglar con las flores y adornos que siempre dejamos como homenaje a nuestros seres queridos que ya partieron y hacerles saber que no los olvidamos. Cabe mencionar que este cementerio cierra sus puertas al público a las 5 de la tarde. A la entrada del cementerio nos recibió el vigilante o cuidador. Nos dijo que teníamos 1:30 horas para estar en el lugar, porque a las 5 él comenzaba a cerrar el portón y a hacer sus rondas con el otro compañero. Nosotros estuvimos de acuerdo con las indicaciones y nos dirigimos al lugar donde se encuentra la tumba de mi abuelito y nos dispusimos a trabajar. Terminamos antes de lo previsto. Estábamos por irnos cuando de repente
Se me ocurrió decirle a mi papá, aprovechando la visita, ¿por qué no vamos a ver dónde fue que quedó tu abuelo? Esto se lo dije porque desde que se perdió la tumba por un deslave que hubo por las lluvias, nunca se volvió a encontrar el espacio exacto donde lo sepultaron. Mi papá accedió y fuimos más adentro. En el camino a buscar ese espacio, nos encontramos a un señor de edad avanzada, sentado en la losa de una tumba que quedaba en alto. Saludamos al anciano y nos devolvió el saludo. Lo que me pareció raro es que por más que quise, no vi totalmente su rostro. Pero lo que sí pude observar es que su rostro era un poco alargado, sus pómulos algo salidos, y tenía un bigote marcado. Su cuerpo delgado, zapatos de cuero, pantalón de vestir color negro algo gastado, una camisa de manga larga blanca, doblada a mitad del brazo, y un sombrero negro. Cabe señalar que este es un accesorio que se dejó de usar hace muchísimo tiempo. Su piel se veía pálida, y la verdad pensé que era un doliente por su aspecto tan descuidado y triste. El anciano nos preguntó con una voz bastante extraña a dónde nos dirigíamos, y mi papá le contestó que a buscar el lugar donde su abuelo quedó enterrado, porque yo tenía curiosidad de volver a reconocer el sitio. Al escucharnos, el anciano, con esa misma voz extraña, nos dijo: «Tengan cuidado en su camino y regresen pronto». Nos despedimos y le agradecimos su advertencia, pero nos quedamos como pensativos al mismo tiempo. Al llegar al lugar caminamos un rato y nos pusimos a explorar el sitio viendo algunas referencias que nos pudieran recordar el lugar exacto. De repente nos vino un olor extremadamente exagerado, como a perfume de flores, pero era tan penetrante que nos hizo agitar la cabeza y estornudar. Le dije a mi papá que me sentía incómoda, y al decir eso, el ambiente se puso helado y empezó a azotar el viento y los árboles a moverse de un lado a otro. Salimos casi que corriendo del miedo, y al llegar al portón, el vigilante nos preguntó que qué nos pasaba, que por qué habíamos llegado corriendo, y además nos hizo saber que nos veíamos pálidos. Le comentamos que nos habían asustado en el fondo del cementerio y le pedimos que por favor no cerrara el portón, porque faltaba que saliera un anciano que se encontraba en el fondo, a lo que él nos mencionó que solo nosotros habíamos ingresado ese día por la tarde, que de las personas que habían llegado ese día, solo habían sido mujeres y un niño que las acompañaba. La verdad, mi papá y yo nos quedamos más blancos que una hoja de papel. Al llegar a la casa le comenté a mi abuelita lo sucedido con lujo de detalles, y ella, algo asustada, me dijo: «Hija, fue mi papá el que viste. Sin duda era él. Esa fue la ropa que llevaba el día del entierro». La verdad, esa revelación me dejó helada. Ella me dio la bendición y me roció agua bendita por cualquier cosa. Mi abuelita también falleció hace 3 años, pero su expresión no se me olvida, y tampoco ese perfume a flores, que la verdad no sé qué significa. Espero algún día saber la explicación de por qué él estaba ahí y por qué nos advirtió que tuviéramos cuidado. Espero les haya gustado mi experiencia. Yo, por mi parte, seguiré escuchando tan fascinantes relatos de la desolada carretera, y espero ustedes también lo puedan hacer, queridos compañeros pasajeros. Saludos a todos. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando mucho de este viaje. Si han llegado hasta aquí, quisiera invitarlos que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Recuerda que te puedes añadir a mi perfil personal de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero porque me daría mucho gusto tener la oportunidad de saludarte por allá. Y a su vez te recuerdo que tu relato es lo más importante para este proyecto, ya que es el combustible que nos hace poder seguir recorriendo la desolada carretera. Así que, por favor, dame la oportunidad de narrarlo, enviándolo al correo midesoladoes
@gmail.com. midesolado@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús que queda una escala más, la cual estoy seguro les va a parecer horrenda y escalofriante. Tercera escala. La meditación. Saludos, conductor y pasajeros, desde la céntrica ciudad de Aguascalientes, México. Mi nombre es Jonah, y hoy quisiera compartir con ustedes una experiencia, o bien las que han sido varias experiencias que me han seguido y han marcado en mi vida, haciendo mención honorífica, especialmente a una de ellas. Quiero comentarles que, desde mi niñez, me parece que iba a estar destinado a ser relacionado con el tema paranormal toda mi vida. Si tuviera que empezar por algún lugar, este sería por mi señor padre, quien lamentablemente perdió la vida a consecuencia de un trágico y misterioso accidente, cuando yo apenas contaba con 4 años de edad. A partir de ahí, mi madre y su servidor descubrimos que mi padre, por así decirlo, llevaba una vida que, una de sus caras, había quedado oculta para nosotros. Y es que tras su deceso, indagando en sus pertenencias, descubrimos que él profesaba un marcado gusto por el esoterismo y por lo oculto. Y es que verán, hablando de un tema específico, uno de los primeros indicios que encontramos es que en el que supuestamente era un disco de vinilo de Pink Floyd, en realidad servía como portada para tapar lo que era un libro de hechizos y magia oscura, publicado en los años 80. Como característica principal, esta publicación tenía un rostro muy particular en la portada y hasta escabroso. Tal vez uno o más de los pasajeros que hoy me escuchan podrán identificarlo por este dato y saber de qué libro se trata. A su vez, y también después de su fallecimiento, fue que platicando con sus compañeros de trabajo del rubro del autotransporte de camiones, nos hicieron saber algo que nosotros desconocíamos, y es que sucede que él tenía la costumbre de que en las unidades que le eran asignadas, con los dedos a manera de escritura, dibujaba en el chasis diferentes signos y símbolos que todos desconocían, pero por lo que sus compañeros nos dijeron, podríamos interpretarlas como runas, o al menos una especie de... El tema es que no lo puedo asegurar al 100%, pero también su fallecimiento estuvo rodeado de misterio, principalmente por 2 temas. Y el primero, es probable que parte de la sociedad hidrocálida lo recuerde, y es que este tiene que ver con que su partida se suscitó cuando tuvo un accidente mientras volaba en parapente, a pesar de que él era un completo experto en este tema. Lo segundo, y que también es de llamar la atención, es que justo cayó donde se encuentra la iglesia de la Hacienda de la Guayana, una muy antigua edificación hidrocálida. Así que fue la combinación de estos 2 detalles lo que siempre me ha llamado la atención. No quisiera hablar de maleficios, de trabajos oscuros o maldiciones, pero de menos sí es bastante extraño que a pesar de su experiencia haya sufrido ese accidente, además de caer justo en un templo. En fin, pasado el tiempo, quiero llevarlos hasta la que fue la parte final de mi adolescencia. En esta etapa, por motivos que no viene al caso profundizar, me hice cercano a un joven que era parte del seminario hidrocálido. Es decir, se estaba preparando para ser sacerdote. Fue él quien en confianza me dijo que sí, que efectivamente el plano espiritual existía, que había fantasmas, ángeles y demonios, y además, más allá de esta revelación, me hizo saber que también cualquiera podíamos conectar con ellos. Esta revelación me pareció sorprendente y hasta un poco irresponsable de su parte, ya que pensé que tal vez por estarse preparando para lo que se iba a dedicar, no debería de estar compartiendo esta información a la ligera. No obstante, también me mostré un poco escéptico. Escepticismo que no pude evitar reflejar en mi rostro, y él lo notó. Así que me dijo, está bien, si no me crees vamos a hacer un experimento, y te invito a comprobarlo por ti mismo. Yo por curiosidad accedí.
me citó una noche a las afueras del Panteón de la Cruz, el que por cierto es el camposanto más antiguo de Aguascalientes. Este ya estaba cerrado, y mientras tanto nosotros nos pusimos a platicar en una de las bancas del jardín exterior. Fue entonces que él me dijo cómo íbamos a proceder. No quisiera revelarles detalles muy específicos para que nadie de los pasajeros se pudiera poner en riesgo, pero a grandes rasgos lo que me pidió fue que hiciera una especie de meditación. Esta consistía en acercarme a la reja del panteón, tomarme de los barrotes, comenzar a respirar lentamente hasta que lograra relajarme y bajar mi ritmo cardíaco. Posteriormente, y entre otras cosas, lo que tenía que hacer era dejar mi mente en blanco. Sin saber a bien lo que iba a pasar, accedí a llevar a cabo todas sus indicaciones. Así que viendo de afuera hacia adentro, me sujeté de los barrotes de la reja, pegué mi rostro a ellos y comencé a hacer respiraciones profundas. Los segundos comenzaron a avanzar, y lo cierto es que más allá de una leve ráfaga de viento, no sentí que pasara algo más. «Esto no funciona», le dije a mi amigo. Sin embargo, él replicó: «No te desesperes y no dejes de intentarlo. Concéntrate». Yo, todavía incrédulo, retomé la meditación, honestamente sin esperar que algo pasase. No obstante, con el paso de los minutos, puedo decir que la atmósfera cambió y pasó a ser una más gélida y sombría. Justo en ese momento, y cuando sentí que finalmente yo había logrado llevar a cabo al 100% la meditación, fue que una lata de pintura rodó en el interior del cementerio, pasando por el suelo de izquierda a derecha frente a mí. Extrañado, volteé a ver a mi amigo, a lo que él con un gesto afirmativo me vio como si confirmara que me había asegurado que en ese momento ya habíamos establecido contacto con el más allá. Efectivamente, aquello pudo haberse tratado de una simple coincidencia. Yo también lo pensé, pasajeros. Sin embargo, me dijo mi amigo que no me desconcentrara, que volviera a la meditación. Así lo hice, y casi un minuto después de este primer fenómeno, fue que de pronto, del fondo del cementerio, vi algo volar hacia mí. El movimiento fue tan rápido y tan violento que aquello, que no pude ver qué era, se terminó estrellándose contra los barrotes de la reja, como si hubiese sido lanzado hacia mí. Instintivamente me alcancé a quitar y evité que aquel objeto me golpeara, mismo que al quedar en el suelo pude ver que era no otra cosa que la misma lata que segundos antes había rodado frente a mí. Debido a este incidente, fue que esa noche dimos por terminada esa sesión. No obstante, la misma despertó más curiosidad en mí, así que no nos rendimos, de modo que nuestra siguiente cita fue en uno de los espacios más icónicos de la ciudad, y que seguramente al mencionarlo, resonará en mucha de la audiencia hidrocálida que me escucha, y es que este era el complejo ferrocarrilero Fico 13, ubicado frente al Parque Tres Centurias. Actualmente este lugar ya está completamente remodelado, pero para llegar a este punto se requirieron muchos años, y fue así que mientras unas zonas ya estaban modernizadas y arregladas, otras todavía contaban con escombro y daban el aspecto más bien de ser lugares abandonados. Fue precisamente en uno de estos lugares el que dispusimos entonces para la segunda parte de nuestro experimento. De este sitio específico, les puedo decir que actualmente ya está remozado y ahora es una especie de pequeña plaza comercial que alberga algunos locales, entre ellos bares y restaurantes. Pero en aquella ocasión era todavía un tipo de almacén, al aire libre, en donde solo había escombros y viejos fierros del ferrocarril, amontonados uno arriba de otro, de manera desordenada. Es curioso, pero para esta segunda parte ni siquiera nos reunimos de noche. Eran las 5 de la tarde. Y es que mi amigo argumentó que aquellas presencias malignas o benévolas
podrían aparecer a cualquier hora del día o de la noche, y que era una falsa creencia, que solo en la oscuridad pudieran hacerse presentes. Así me pidió que nos acercáramos a la reja, que cubría aquel viejo almacén. Yo comencé a hacer la meditación. En esta ocasión, y probablemente debido a la experiencia con la que yo ya contaba, pronto y de un momento a otro la atmósfera nuevamente cambió, pero ahora se había tornado más densa, más opresiva, más pesada. Fue entonces que comenzamos a escuchar algo al fondo del lugar. Ahí se dejaba oír que en alguno de los metales que ahí se encontraban, lo que sería probablemente una lámina, una serie de 3 golpes extremadamente fuertes comenzaron a sonar. Después de unos segundos de silencio, sonaban nuevamente. Yo traté de afinar mi vista, pero la verdad es que no pude ver nada. Lo cierto es que algo me llamó la atención, y es que las personas que iban pasando por ahí también lograron escuchar este sonido. Como les menciono, este es un lugar turístico, así que estaba concurrido. No es que estuviéramos solos. Yo me di cuenta que muchas de las familias, niños y adultos que se encontraban cerca, volteaban a aquel lugar, lo que significaba que ellos estaban escuchando también esos golpes. No solo yo. En ese momento volteé a ver a mi amigo, y ahí me di cuenta que, mientras aquellos golpes seguían sonando, la mirada de él se había clavado en el fondo del lugar, justo de donde provenía el sonido. Antes de que yo pudiera pronunciar palabra y mencionar algo con respecto a lo que estaba pasando, él me tomó del hombro y me pidió que retrocediéramos, tratando de alejarnos de aquel lugar. ¿Qué pasa?, le dije, a lo que él solo repetía una y otra vez. Vámonos, tenemos que irnos, vámonos de aquí. Casi a rastras me llevó hasta una de las jardineras que están cerca del lugar y sin decir nada más, me pidió con total asertividad que sacara mi celular. Sácalo y anota. Tras proporcionarme un número de teléfono local, me hizo saber que el nombre a quien pertenecía este dato era el del padre Zabalza. Siendo honesto, conductor y pasajeros, tuve que pedirle me deletreara cómo se escribía este apellido, ya que es muy poco común. Tras registrarlo, yo estaba por preguntarle el por qué me estaba compartiendo esto, y particularmente el número de este sacerdote. Sin embargo, él no me dejó articular frase, porque antes de que pudiera hacerlo me interrumpió y me dijo: probablemente vas a necesitar su ayuda. Si ves algo, si percibes algo, llámale. Él te va a auxiliar. Posteriormente, mi amigo me dijo que hiciera lo que hiciera, no volviera a incurrir en llevar a cabo aquella meditación y que por favor no volviera a buscarlo. Después, mi amigo se dio la media vuelta. Sin despedirse comenzó a caminar, y esa fue la última vez que lo vi. Obviamente yo me quedé completamente desconcertado, y con mi celular en la mano, todavía me cuestionaba qué había pasado, y por qué esta reacción de mi amigo. Sin más que hacer, con más dudas que respuestas me fui a mi casa. Con el pasar de los días, yo pensaba que tal vez esta reacción por parte de mi amigo había sido una completa exageración, porque nada fuera de lo normal había pasado. Sin embargo, al tercer día, y al casi ya haber dejado esta experiencia en el olvido, esa noche me vi sorprendido por una inquietante pesadilla, en la que en mi casa me encontraba siendo perseguido por algo o alguien que yo no lograba ver. Sin embargo, este ser eventualmente, y mientras iba detrás de mí, de pronto se detenía, y en alguna superficie volvía a replicar 3 golpes. Aquellos 3 golpes en seco, idénticos a los que yo había escuchado días atrás, en el complejo Fico 13. En primera instancia, y a pesar de que esa mañana desperté sobresaltado y sudando,
decidí no darle importancia a este hecho, más allá de la que se le da a un mal sueño, atribuyéndolo a mi sugestión. Ese día transcurrió con entera normalidad, pero en la noche, aquella pesadilla se hizo presente exactamente de la misma manera. Para no extender mi relato más de lo necesario, en este momento me limitaré a decir que en los siguientes días dejé de dormir bien, porque esta pesadilla se hizo recurrente todas las noches, a tal grado que unas grandes y pronunciadas ojeras se dibujaron en mi rostro. A pesar de ello, yo pensaba, o al menos tenía la esperanza de que esto se tratara únicamente de mi mente. No obstante, en las pesadillas, eventualmente hubo una evolución, ya que finalmente aquel ser, aquel, más bien, demonio que me perseguía y que provocaba esos sonidos, se reveló. Era una presencia femenina horrible. Quiero pensar que mi amigo seminarista sí la pudo ver, y ahí entendí el porqué de su reacción. Es muy probable que en este momento ustedes, conductor y pasajeros, también se estén preguntando cuál era el aspecto de este ser. Pero no se preocupen, por supuesto lo revelaré, pero al final de mi relato. Mientras tanto, quiero decirles que, tras esta horrible visión, yo todavía estaba reacio a solicitar la ayuda del padre Zabalza, porque todavía guardaba la esperanza de que aquello tan solo fuera una mala broma de mi perturbada mente, ya que al final de cuentas solo se me había presentado este ser en sueños. No obstante, lo que pasó después casi me dejó fuera de mis cabales. Una noche en particular, me sentí con muchas ganas de tomar agua, así que me levanté. Me dirigí hasta la cocina y me serví un vaso. Mientras me lo tomaba, lo solté. El vaso cayó al suelo, produciendo un estridente sonido mientras se rompía. Y es que esto sucedió porque al voltear hacia afuera, en mi jardín, ahí estaba ese ser. Ese horrendo demonio se había escapado de mis pesadillas y ahora se encontraba ahí, parado, justo a unos metros de mí. No me quedó duda cuando entonces el demonio incurrió en provocar esos ruidos tan característicos que siempre hacía. Esta vez yo estaba seguro que lo que estaba golpeando eran unas repisas de metal que teníamos afuera. Fue ahí que supe que sí o sí tenía que llamar al padre Zabalza, porque me aterrorizaba que este ser cada vez se encontraba más y más cerca. Tal vez alguno de los hidrocálidos que me escuchan puedan estar al tanto de quién era el padre Zabalza, ya que él entre la sociedad de Aguascalientes logró gran notoriedad, porque fue conocido por muchos años como el padre exorcista de esta ciudad. Al decir esto, creo que ya saben hacia dónde va mi relato, conductor y pasajeros. Tras llamarlo, presentarme y exponerle mi situación, me dijo que necesitaba verme en persona. Al siguiente día yo me encontré con él, y ahí, no a manera de regaño, pero sí de forma bastante tajante, me dijo que aquello que habíamos hecho efectivamente había sido una irresponsabilidad, que los planos espirituales eran reales, y que aquella meditación que me habían enseñado era en realidad una técnica para abrir portales. De ahí había atraído a este ser, que en realidad era un ser de bajo astral. Dicho de otra manera, me confirmó que era un demonio y que lo que quería no era otra cosa que, en un punto, poseerme. Como se dice comúnmente, y para no hacerles el cuento largo, el padre incurrió en una serie de rituales, los cuales incluían oración y meditación. Esto se mantuvo por espacio de días, hasta que poco a poco las visitas de este ser fueron siendo más espaciadas, y finalmente me dejó en paz. Y de ahí, hasta esta fecha, no lo he vuelto a ver, y esto lo agradezco sobremanera, porque sé que se lo están preguntando, conductor y pasajeros. ¿Qué era
¿O cómo era lo que vi? Pues bien, estoy seguro de que cuando se los describa me darán la razón. Aquel demonio era una entidad femenina, de alta estatura. Era de tez blanca pero casi rojiza, como si estuviera requemada por el calor. Su rostro tenía un par de grandes ojos rasgados. Estos ojos a sus costados contaban con algunas marcas como cicatrices hinchadas que parecía que ejercían presión o dolor sobre ellos. Sin embargo, lo peor no era esto, sino más bien que este espectro flotaba mientras mantenía ambos brazos extendidos. Estos eran desmesuradamente grandes, particularmente el derecho. Lo que voy a decir a continuación, créanme que lo hago con absoluto respeto, pero no hay otra forma de decirlo. Aquellos brazos abiertos le conferían la apariencia de estar crucificada. Así, y mientras avanzaba este demonio, aparentemente no podía doblar los brazos, y era cuando se topaba con una superficie que le impedía el paso, que entonces con su crecida y deformada extremidad, con coraje, la golpeaba, produciendo aquel sonido tan característico que yo llegué a escuchar. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,